Bueno, vamos a continuar con los talleres de educación financiera, así que la sugerencia es que miren el flujo del cuadrante del dinero y que miren un poquitito cuando hablábamos la vez pasada de gastos y todo lo que tenga que ver con presupuesto, porque hoy vamos a continuar con la parte de educación financiera, siempre basados en el libro de Robert Kiyosaki, pero más que nada vamos a apuntar un poquito a ver desde alguna forma práctica cómo nos podemos nosotros organizar en nuestras finanzas personales, siempre teniendo en cuenta que la autoeducación es la única forma de crear grandes fortunas. Entonces, ¿por qué insisto mucho en la educación financiera? Porque lo que nosotros por ahí tenemos es ignorancia en cómo proceder para poder administrar mejor nuestros fondos. Y la educación financiera a nosotros nos permite tener herramientas para poder administrar de manera tal que no estemos siempre al límite como la mayoría de las veces estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que buscar mentores, que son las personas de éxito, las personas que hicieron fortuna, que viven en la riqueza. ¿Pero por qué? Porque son las personas que hallaron el camino de cómo poder tener esa riqueza que tienen. Obviamente a esta altura yo no soy amiga de Robert Kiyosaki ni de T. Harv Eker ni de varios, entonces ¿cómo puedo llegar yo a saber qué es lo que ellos hicieron y a través de sus libros? Entonces las personas que viven en abundancia son grandes lectores. Aprendamos de ellos, leamos los libros, Brian Tracy, Joseph Murphy, eh, recién dije Napoleon Hill, Tijareca, que son personas que fueron dejando, y hay varios, el hombre más rico de Babilonia, que es un material muy profundo, con mucha sabiduría también. Y todos los libros que tengan y todo material, videos, poca que pueda haber que contribuya al conocimiento de ustedes, porque el conocimiento es para toda la vida. Entonces vamos a educarnos financieramente. Salir de la soberbia o de pensar que sabemos todo y ver cuál es el camino, cuál es la huella que dejaron las otras personas para nosotros poder tener el conocimiento para transitar una nueva vida. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que evaluar. ¿Y cómo evaluamos? Tenemos que tener parámetros como ingresos, egresos, gastos, deudas. Cuando hablamos de ingresos es tomar conciencia con números reales, realmente con números reales, cuáles son nuestros ingresos, de dónde vienen, de salarios, de aportes, de beneficios, de otras actividades, pero tener los números reales y saber exactamente cuánto, hasta con céntimos y centavos, cuánto dinero entra para nosotros. Cuando tenemos idea real de cuál es la cantidad de dinero que nosotros tenemos, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poder categorizar esos ingresos. Bueno, esto va a capacitación, esto va a cultura, esto va a ocio, esto va a gastos fijos. Entonces, el tener la sabiduría o el conocimiento de cuál es el dinero exacto que nos ingresa a nosotros, nos va a categorizar a qué vamos a destinar ese dinero y podemos saber ahí en qué vamos a gastar o en qué queremos gastar. De último también cuánto necesitamos realmente para gastar en aquello que queremos. Pero insisto, números reales. Tengo que tomarme el trabajo de anotar esto, como que al principio asusta un poquitito, pero es salir de la ignorancia lo más importante. Y después vienen los gastos. Los gastos pueden ser fijos, variables, también se conocen gastos hormigas, gastos vampiros, pero más que nada los fijos, porque son aquellos que no los puedo dejar, ya sea el alquiler de la casa, los gastos en energía eléctrica, en wifi, en lo que sea. Hay gastos fijos que nosotros no los vamos a tener siempre y tenemos que saber cuánto es lo que nosotros gastamos en gastos fijos. Los gastos variables, que también son muy similares a los fijos, pero por ejemplo la compra en el supermercado. Una vez voy a hacer una compra, otra vez voy a hacer otra compra, y va a haber cierta variabilidad, pero también están dentro de lo que nosotros necesitamos. El combustible, el pasaje, son gastos que van variando, pero son también necesarios. Entonces, los gastos fijos son aquellos que sí o sí los tenemos todos los meses, los gastos variables van variando tal vez en su monto. Los gastos hormigas son aquellos pequeños gastos que muchas veces no nos damos cuenta, ya sea, no sé, la cantina del niño, no sé, mi té en el trabajo o algo que me haya salido, o regalería, tengo cumpleaños. Entonces son gastos que yo puedo ver en qué punto los puedo ir
manejando, reduciendo o no. Sí. Entonces yo tengo gastos, una vez que sé cuáles son mis gastos, también tengo que saber que eso es con lo que yo me voy a mover. Este es mi ingreso, estos son los gastos, pero también me encuentro con deudas, ya sea la tarjeta o algún préstamo, deudas que haya construido en algún momento. Entonces también es importante saber qué debo, cuánto debo, a quién le debo, cuánto vence, qué interés. Tengo que tener el conocimiento real. Y a partir de ahí voy a categorizar las deudas para saber, bueno, cuáles son las más urgentes, por dónde voy a comenzar a pagar y puedo elaborar una estrategia para ir saliendo de las deudas. Eso lo vamos a trabajar con mayor profundidad en el otro taller, la próxima. Otro conocimiento que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuál es nuestra situación financiera es, como diría Robert Kiyosaki, el activo es considerado aquello que ingresa dinero en mi bolsillo y el pasivo es aquello que saca dinero de mi bolsillo. Pero el ingreso desde el activo es aquello que me va a ir generando valor en la medida que lo tengo, que puede ser una inversión en inmueble, que va cambiando el lugar, hay asfalto, lo que sea, el terreno puede valer más. Ahora, un activo, vamos a tomar, si yo me compro un auto, el auto puede ser activo o pasivo. ¿En qué caso sería activo? Si yo compro el auto y lo pongo a trabajar, para que haga flete, para que lleve personas, para transporte, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese vehículo va a introducir dinero en mis ingresos de dinero. Y si yo lo tengo solamente para uso personal, entonces va a ser, yo voy a generar gasto desde combustible, gasto de cubiertas, mantenimiento, y va a ser un pasivo, que muchas veces lo tenemos con confort, pero es más que nada para aclarar los conceptos de activo y pasivo. Lo mismo pasa con una casa, que si bien es un capital y yo me capitalizo, la casa, si es solamente para mi uso, voy a pagar impuestos, voy a pagar mantenimiento, entonces va a ser un pasivo. Pero si lo pongo en alquiler, va a ser un activo. ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro el concepto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es, en cierta forma, lo que yo voy a hacer con este análisis de activo y pasivo? Y también mis deudas es en qué situación estoy en este momento y en realidad qué está pasando con mis finanzas y si estoy con este presente contribuyendo o no a mi bienestar y a una mejor calidad de vida. Hacer el diagnóstico no es algo tan sencillo, es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar, pero en algún momento lo tenemos que hacer y creo que el mejor momento sería ahora. Entonces, en ese diagnóstico vamos a tomar los ingresos menos los egresos, pero vamos a tomar los ingresos menos los egresos. ¿Qué me va a pasar? Puede ser que me dé un resultado donde los valores sean iguales o tenga por debajo o por arriba. Entonces, si yo tengo igual, quiere decir que el salario y el ingreso que yo tengo y el egreso están ahí, que si en este momento sucediera algún acontecimiento, supongamos que es un salario y de pronto me quedo sin el sueldo, va a venir el caos total. No tengo reservas, entonces estamos como algo muy superficial, no es un equilibrio, no hay una estabilidad, es una media inconstante, digamos, porque es superficial. Y también me puede dar déficit, que sería que si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, me va a dar en negativo, entonces voy a tener un déficit. Y ahí es donde viene todo el replanteamiento que yo me tengo que hacer. En qué tipos de gastos tengo, cuáles son los gastos que puedo eliminar, supongamos los gastos. Ahí viene mi replanteo en cómo voy a organizar mis finanzas, cómo voy a renegociar las deudas para poder, porque está en negativo. Tengo que frenar eso porque si no lo paro voy a seguir teniendo cada vez más y más y más, menos, o sea que mi deuda va a ir aumentando. Y mi déficit, por supuesto. Y la otra situación puede ser que tenga un excedente. Entonces puede pasar que yo tenga un sobrante de dinero y no veo dónde va. Entonces en este análisis yo puedo darme cuenta a dónde se está yendo ese sobrante que no estoy sabiendo. Y la otra cosa es, si tengo sobrante, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy invirtiendo? Porque si no, recuerden que ahorrar no es lo mismo que guardar, porque si yo lo tengo guardado y no produce, también es un dinero estancado. Entonces, si yo tengo un excedente, ¿dónde está ese excedente? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y qué estoy haciendo con ese dinero? Entonces, cualquiera de los escenarios que me pueden dar me van a mostrar la realidad. El objetivo no es que me sienta mal si veo que tengo déficit
o que estoy teniendo una fuga de dinero, sino que yo tomé conciencia de cuál es la realidad y a partir de ese momento yo comience a plantearme, bueno, cuáles son los pasos siguientes para tener la vida que yo quiero. Entonces, ahí viene lo que nosotros decimos presupuesto. Es decir, yo tengo que saber cuál es mi presupuesto, cuánto es lo que yo necesito realmente para vivir, para mantener el estilo de vida que yo estoy queriendo. Que ahí eso puedo tomar directamente. Hay cosas que no se van a poder sacar, como los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, si yo tomo los ingresos menos los gastos que yo tengo, voy a tener mi patrimonio. Y las deudas, que son las que voy a ver cómo negociar. Entonces, tengo que saber cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, cómo voy a pagar las deudas, cuánto es lo que puedo pagar por mes, cómo puedo renegociar. Y también tengo que definir, tal cual como dice el hombre más rico de Babilonia, cuánto puedo ahorrar, que podría ser el 10%, que es lo tradicional. Pero el ahorro tiene que ser algo, entra el dinero y se ahorra, porque si no, si lo guardo o espero tener, nunca voy a tener para ahorrar. Pero con el presupuesto, yo sé cuánto ingresa, le resto lo egreso, veo cómo puedo negociar las cuentas y entonces a partir de las deudas que yo tenga, a partir de eso yo sé cómo estoy, conozco cuál es mi realidad. Ese es mi mapa, en qué posición estoy, en qué lugar estoy y cómo puedo salir y hacia dónde yo tendría que ir. Entonces, si yo mi objetivo es tener una idea, una vez que, si bien yo trabajo con números reales, por lo menos yo ya sé cuánto necesito y yo a partir, porque muchas veces al comienzo uno, por ejemplo, para detectar los gastos hormigas, hacemos los gastos hormigas que nosotros necesitamos y después, bueno, estamos persiguiéndonos para tener el detalle exacto. Al comienzo sí, entonces yo puedo detectar, pero después ya tengo que tener una idea general, entonces determino un presupuesto para determinados gastos. El presupuesto es saber cuánto van a ser mis gastos fijos, cuánto van a ser mis gastos variables y bueno, de mis gastos hormigas, cuáles podría dejar o no y cuáles son lo que yo voy a destinar para pagar mis cuentas y cuánto para poder ahorrar. Entonces, el mapa es lo que me ayuda es darle una dirección hacia dónde voy a dirigir, dónde voy a ajustar, qué voy a ajustar y también, bueno, si tengo que generar más ingresos, hacia dónde voy a ir, qué puedo hacer, cuáles son mis potencialidades para poder, o mis habilidades para poder generar nuevas fuentes de ingreso. Mi presupuesto no es una jaula, no es que me va a atar y yo voy a estar preso y no puedo ser flexible ante los pasos que yo elijo, pero sí me va a dar una dirección exacta y voy a saber para dónde ir. Conocer mis números me permite dejar de reaccionar ante el dinero y comenzar a tomar las decisiones consecuentes sobre él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga dinero voy a saber qué voy a hacer. Cuando tenga dinero voy a tomar decisiones y las decisiones van a ser conscientes. Entonces, para comenzar dentro de lo que es educación financiera, tengo que tomar conciencia de cuál es mi situación financiera, cuánto dinero ingreso, cuánto dinero egresa, qué tipo de gastos tengo, qué tipo de deudas tengo, cuánto voy a ahorrar y cuáles son a partir de ese momento las mejores acciones y decisiones que yo puedo tomar para cambiar mi realidad. El conocimiento es para siempre. Invertir en educación financiera de alguna de las formas, libros, cursos, talleres, podcast, es lo mejor que podés hacer porque el conocimiento es para toda la vida. Nada más.